Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos ya 49 asistentes, tenemos invitados casi 1000 personas. Vamos a ver cómo va creciendo. Yo sé que en Colombia no somos tan puntuales, pero en aras de premiar a los que fueron muy juiciosos y se conectaron, voy a empezar a contarles un poco qué es lo que va a suceder el día de hoy. Pues primero que todo agradecerles su participación. Yo sé que todos ustedes son usuarios muy juiciosos de la herramienta Compilatio. Compilatio es una herramienta que tiene la institución o que adquirió la institución para apoyar el trabajo de los docentes. Yo quiero que la vean más, o la institución quiere que la vean más como una herramienta de soporte que les va a servir para la retroalimentación que ustedes hacen a los estudiantes. Actualmente en el Politécnico la herramienta está únicamente, otorgamos la licencia a los docentes, luego son los docentes quienes hacen uso de la herramienta para facilitarle a los estudiantes el acceso a ella. Digamos que eso implica que cuando el estudiante le entrega el trabajo al profesor, el profesor lo revisa, bien sea porque lo recibió a través de una carpeta que él ha creado para entregas masivas, o bien sea porque él lo subió. Y dentro de la herramienta pues, se genera un informe de similitud que tiene dos grandes puntos importantes, que son el de similitud con otros documentos en la red o con documentos que se encuentran depositados en la base de datos de Compilatio. Y en una segunda instancia hay un identificador de uso de inteligencia artificial. Ninguna de las dos cosas quiero que la usemos como una satanización de la posibilidad que tienen los estudiantes. La institución lo que hace con esta herramienta es facilitarles el trabajo a ustedes para que puedan brindar una retroalimentación muy importante a los estudiantes a la hora de entregar sus trabajos. Entonces, en el caso de que tengan una similitud muy grande o muy fuerte con otros documentos, lo que podemos hacer es orientar al estudiante para que hagan una correcta referenciación o la citación. Generalmente nosotros manejamos normas APA, algunos de ingeniería manejan IEEE, que utilicen ese tipo de referenciación es importantísimo para darle el crédito correspondiente a los autores. El porcentaje de similitud, como ya Sabino les explicará un poco, no es un indicador de bueno o malo, simplemente es un indicador que nosotros debemos interpretar como docentes y debemos transmitirle a los estudiantes. Esto nos indicará, entonces, no un grado de que si el trabajo funciona o no funciona porque tiene un porcentaje, sino que el trabajo tiene unas similitudes, que tiene un uso de inteligencia artificial y que debemos entregarle a los estudiantes las herramientas necesarias para esto. He compartido en el chat de esta reunión 2 herramientas que el CREA tiene preparadas para ustedes. Por cierto, bienvenidos por parte del CREA a esta capacitación y por parte de formación docente, con quienes nos apoyamos para hacer este tipo de trabajo. Esas 2 herramientas que tenemos son 2 capsulitas de formación. Una primera sobre el uso de la inteligencia artificial, cómo podemos gestionar un buen manejo para hacer prompts efectivos. Y la segunda es una herramienta que hemos generado para ayudarles con el uso de las normas APA. Estas herramientas las pueden compartir con sus estudiantes porque son herramientas, al igual que Compilatio, que van a servir para hacer mejores y más eficientes los trabajos. Sabino, quien nos acompaña el día de hoy, viene de parte de la empresa Compilatio, quien es nuestro proveedor oficial de la herramienta Compilatio. Sabino vive en México, bueno, ya ahorita se presentará de mejor manera, pero por ahora, pues quiero dejarlos en manos de Sabino para que no sea únicamente Eduardo Norman quien les habla de Compilatio, sino podamos tener la oportunidad de que un experto en la herramienta también nos cuente cosas importantísimas.
Sabino, muy interesados en que por favor les dejes instrucciones sobre las herramientas de capacitación que tiene Compilatio disponibles en las herramientas de Compilatio. Muy importante también darles a conocer un poco sobre el uso de las carpetas para que ellos puedan solicitar sus trabajos de forma masiva a los estudiantes y que no tengan que ponerse a subir uno por uno, que eso a veces se convierte en un problema para los profes. Y muy interesadísimos también en que nos hables un poquito sobre los porcentajes, sobre el uso de la IA, todas estas cosas que se convierten en preguntas recurrentes de los profesores cuando hablamos de la herramienta. Entonces, pues sin más preámbulo y agradeciendo a Sabino por su tiempo, los dejo con Sabino. Voy a dejar más adelantico en el chat un archivo un formulario para que se registre en su asistencia. Y por favor, si tienen algún tipo de consulta, anótenla o guárdenla en el chat para que Sabino al final haga un pequeño tiempo de respuestas a las preguntas que nos podamos resolver estas inquietudes que nos salen. Creo que vamos a tener una segunda capacitación a mediados a final de año. No sé si ya está programada, creo que ya con nuestros amigos de gestión de formación docente la estamos programando. Entonces, pues si no pudieron asistir a esta, pues cuéntenle a sus compañeros que va a haber otra más y recuerden que siempre tienen la posibilidad de pedir en mi correo, en la parte de abajo, hay un formulario para separar un espacio para consultas puntuales que tengan sobre la herramienta y que yo les puedo ayudar y que estoy dispuesto a ayudarles siempre en todo momento. Entonces, Sabino, muchas gracias y quedas al mando del asunto. Muchísimas gracias a ti, Norman, por la invitación y la consideración que nos tienes y una excelente convocatoria aquí con nuestros amigos docentes del Politécnico Gran Colombiano. Por mi parte, pues estoy muy contento de que me hayan invitado. Bien, acabo de entrar a la página de Compilatio, se las voy a compartir porque de repente hay muchas dudas relacionadas con el uso de sistemas antiplagio. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar información muy interesante sobre cuál es el alcance de este tipo de sistemas, ¿no? Como bien decía Norman al principio, un sistema antiplagio es un apoyo tecnológico para identificar no solo la originalidad del documento, sino también el rigor metodológico con el que está escrito. Más que una herramienta de castigo o represiva, es una herramienta educativa que da pretexto para establecer un diálogo, una retroalimentación efectiva con el estudiante, partiendo de la premisa de que el estudiante usa la información muchas veces con desconocimiento, no tanto por, comete digamos ciertas deslices metodológicos, no tanto por honestidad, sino porque aún no tiene desarrolladas esas habilidades necesarias para utilizar la información de forma crítica y también ajustado a un estilo de citación. Vamos a partir de una premisa, no está mal copiar y pegar, nunca ha estado mal copiar y pegar, incluso es necesario. Lo que sí está mal es no citar. Eso con relación a la similitud textual que pueda encontrar el sistema con las fuentes que contrasta el documento que estamos analizando. Pero ahora se agrega un ingrediente adicional que hace quizá en un principio pues un poco más complejo este asunto, pero en este momento, a esas alturas del camino, pues hasta lo hace divertido, que es la incorporación de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, ya Norman nos habló un poco al respecto, a nivel institucional. Norman también acaba de compartir en nuestro chat el formulario de asistencia. Voy a empezar también, tenemos aquí un conjunto de reacciones. Como bien nos indicó Norman, podemos plantear nuestras preguntas por el chat para leerlas al final, irlas contestando conforme se vayan presentando. Pero aquí también tenemos, por ejemplo, reacciones en nuestra herramienta, en nuestra aplicación de Teams.
Sí, me gustaría que en caso de que haya alguna problemática relacionada con la comunicación o que algo no quedó muy claro, queramos puntualizar algunos aspectos de la exposición, pues me lo hagan saber a través de las reacciones. Si todo va bien, pueden poner pulgar arriba. Si de repente quieren aclarar algún punto o no quedó muy claro lo que estábamos mencionando, pueden poner pulgar abajo, ¿no? Para estar atento a estas reacciones. Y bueno, también les compartí la página de Compilatio. Cuando entramos, así como se las compartí, está en francés, ¿sí? Pero aquí en la parte superior tenemos un combo donde podemos cambiar el idioma. Muy importante porque queremos una experiencia 100% en español. Aquí, por ejemplo, si somos profesores, podemos encontrar recursos de apoyo, información muy útil sobre el uso de este tipo de sistemas en el contexto educativo. Y ya también información interesante sobre la inteligencia artificial en la escritura académica. Aquí en la parte superior aparece el espacio de conexión, donde nosotros podemos incorporar nuestras credenciales. Yo ya estaba validado, déjenme cerrar sesión para que me aparezca el formulario. Aquí está. Este formulario nos permite incorporar aquí nuestra cuenta. Si me permiten confirmar de repente, si me ayudan con pulgar arriba, ¿quién tiene cuenta? Pulgar abajo, ¿quién no tiene cuenta? Para ir interactuando aquí. De esta forma podríamos tener como mano arriba. Mano arriba es para pedir la palabra, pero bueno, equivale también a pulgar arriba. Bueno, sí, también nos dice Norman que un punto muy importante es el tema del depósito. Vamos a echarle un vistazo. Sí, ahorita. Y en caso de que no tengamos cuenta, vamos aquí a compartir. ¿Sí? Nuestro formulario. Si no tenemos cuenta, bueno, los que tienen cuenta los felicito, qué bueno, para que empecemos a utilizar nuestro sistema. Pero quien no tenga cuenta, ¿sí?, puede acceder a este formulario para solicitarla. Se los voy a compartir por el chat. Es un formulario que únicamente les va a pedir, bueno, también Norman lo compartió, ¿no? Este formulario nos va a pedir aquí nuestro nombre, apellidos y nuestra dirección de correo electrónico institucional. Muy importante, cuenta de correo electrónico institucional, ¿sí? Nos va a llegar un correo de activación para que nosotros podamos generar nuestra contraseña, ¿sí? El correo de activación es dirigido, que está enviado directamente por la plataforma de Compilatio. Entonces, muy atentos a ese correo electrónico. En algunas ocasiones nos puede llegar a correo no deseado, entonces vamos a estar al pendiente de de ese tipo de situaciones, ¿no? El correo se lanza por defecto, de manera automática. Entonces nosotros nos vamos a nuestro correo electrónico institucional, activamos nuestra cuenta, generamos nuestra contraseña. Cuando accedemos ya al espacio de validación, nosotros ponemos aquí nuestra cuenta de correo institucional y la contraseña que generamos. ¿Todo bien? ¿Se quedó claro? Compartimos el formulario de registro para aquellos que todavía no tienen cuenta. Los que tenemos cuenta, pues ya nos validamos. Si no quedó claro, pueden poner pulgar abajo, carita enojada. Si todo va bien y me confirman con pulgar arriba, yo pues estaré al pendiente también para saber si hay una comunicación fluida. Bien, yo aquí tengo un espacio de trabajo. Si acabamos de generar nuestra cuenta, va a aparecer en blanco. En la parte izquierda tengo 3 secciones. Una es carpetas. La siguiente es biblioteca de referencias y papelera de reciclaje. Ya tenemos experiencia en el uso de sistemas antiplagio, pero vamos a partir de la premisa que quizá queramos un refuerzo o saber específicamente en Compilatio cómo funciona. Bueno, me voy a tomar un par de minutos para explicarlo, ¿sí? Lo que hace Compilatio es tomar el contenido que queremos analizar, un documento, etcétera, una tesis, va a tomar su contenido, su texto, y lo va a contrastar con fuentes digitales de información.
En el caso de Compilatio es Internet, revistas científicas, ¿sí? Repositorios institucionales y también los documentos, como todo sistema antiplagio, los documentos que los usuarios analizan y depositan en el sistema, ¿sí? Una de las grandes ventajas que va a tener Compilatio es que va a dejar a su criterio, ¿sí? Les va a brindar autonomía para que ustedes decidan qué documentos van a quedar depositados en el sistema. Esto es muy importante mencionarlo, porque en otros sistemas este depósito se hace por defecto y hay que hacer gestiones adicionales para que se pueda eliminar del depósito, liberarse del sistema ese documento analizado. Aquí en Compilatio no, ustedes lo pueden hacer en todo momento, en cualquier situación, si es que lo hayan incluso depositado por error o por descuido o por cualquier tipo de circunstancias, ustedes pueden liberar del depósito directamente ese documento que no quieren que quede almacenado en el sistema. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acompañando el proceso de redacción de una tesis, ¿sí? Por lo regular hacemos pues un acompañamiento, ¿no? De la escritura de nuestro estudiante y le vamos brindando retroalimentación en cada entrega que nos hace. Nosotros quisiéramos en algún momento que ese documento, las distintas versiones de ese trabajo, no queden almacenadas en el sistema, sino que estén liberadas para poder pues, hacer análisis constantes, ya sea de distintas versiones, de las versiones corregidas, etcétera, y que no se tomen en consideración estos documentos que en otros sistemas estarían almacenados en el depósito. Aquí ustedes deciden en qué momento, ya sea las versiones o las distintas correcciones que haga el estudiante a su documento, van a quedar depositadas. Eso es muy fácil. María Gloria levantó la mano. Adelante, sí, profesora. profe Sabino. ¿Y cómo libero Sí. eso que me pasó a mí? O sea, les subieron el trabajo, les hice unas correcciones para ajustar lo que había salido en tanto de IA como de similitud. Les devolví el trabajo, le hicieron los ajustes, yo lo quité de referencias, no sé si es que lo hice inadecuadamente y lo volvieron a subir, pero pues salió el porcentaje igual que antes, un poco más alto. Entonces, ¿cómo hago ese proceso de liberar el trabajo que tengo que hacer o qué haría mal, en conclusión? Sí, hay que verificar, por ejemplo, y tener certeza que todo documento almacenado, ¿sí? Cuando si visualizamos nuestro registro, aquí aparece un icono en la parte central que tiene un chulito verde, ¿sí? Eso Sí, significa que el documento está depositado, ¿sí? sí. Pero lo eliminé, o sea, lo pasé a la papelera de reciclaje, no supe cómo, pues No, le coloqué una X para quitarlo de las referencias sí, cuando lo volvieran a pasar, así es. pero lo volvieron a pasar y sigue igual de alto, o sea, antes les aumentó, estaba como en 60% el que tenía IA y que sigue aún alto. Entonces dije, ¿será que lo está volviendo a tomar del anterior? Puede ser, pero ahí no supe cómo verificarlo. Sí, no hay que enviarlo a papelera de reciclaje, hay que desactivarlo desde aquí. Ahorita vamos a ver distintas alternativas, pero el primer paso sería utilizar esta opción de verificar que efectivamente en el registro, en este icono que aparece en la parte central, aparece esta X roja. El enviarlo a la papelera de reciclaje no es suficiente para liberar el depósito. Hay que Pero pues le verificar coloqué la efectivamente. X y lo envié a la papelera de reciclaje y cuando lo volvieron a pasar, sigue dando ese porcentaje alto Sí, de similitud. también hay que verificar el informe porque el sistema constantemente está indexando contenido y puede obedecer a distintos orígenes. Ahorita vamos a ver cómo se rastrean las fuentes de contraste, Ok. porque puede ser, o sea, hay distintos escenarios. Que el mismo documento otro usuario lo haya subido, no solo tú.
que en otra institución se haya cargado un documento similar que arroje ese porcentaje y que al momento en que se realizó el análisis no estuviera cargado ni almacenado, o que el sistema haya indexado nuevas fuentes en las cuales aparece similitud. Porque un caso, si el documento que yo libero del depósito, ¿no? O que yo deposito, mejor dicho, se analiza en una segunda ocasión el mismo, no me sale un porcentaje alto, me sale 100. ¿Sí? Ok, pero digamos que Ajá. así como estás explicando, lo quité de ahí, le coloqué la X y lo volvieron a subir y les dio el mismo 65% realizando las Sí, correcciones que ellos dijeron. Entonces ahí dije, oh, eso era una duda que tenía y que había sí. elevado a biblioteca. Sí, hay que verificar, insisto, pueden haber varios factores. La actualización del sistema, principalmente. Habría que ver el análisis y el origen de las fuentes para rastrearlo, pero lo que nos debe de dar certeza de que liberamos del depósito el documento y de que efectivamente ya no está disponible para utilizarlo como fuente de contraste, es que si estuviera depositado, el análisis nos daría 100%. Si fuera el mismo, Entiendo. ¿no? Ujú. Sí, pero vamos a checarlo y si no, nos pueden remitir el informe para que podamos verificar a mayor profundidad. Espero haber entendido la pregunta y haberla contestado, Sí, Gloria. o de Perfecto. pronto ahora finalizando, te muestro en unos Lo minutitos vemos, cuando después de terminar y a ver qué puedo hacer ahí. lo Gracias. verificamos, ¿no? Alex, adelante, por favor. Vamos así en orden. ¿Me escuchan bien? Aparecedoras. Sí, súper bien. Ok, bueno, un gusto que estés con nosotros. Justamente la duda un poco por lo que decías de la liberación del espacio, es decir, que no se guarda en ningún servidor de Compilatio o en nuestro caso de la institución el informe. Definitivamente sí se borra si lo hacemos correctamente. No es que se borre, una cosa es liberarlo del depósito, ¿sí? O sea, que no esté depositado, que esté desindexado, y otra cosa es eliminarlo ya completamente. Para Ok, eliminarlo sí tengo que enviarlo a la papelera de reciclaje, ¿no? Donde va a quedar almacenado durante un tiempo y después se va a eliminar completamente del sistema. Pero lo que tenemos que tener mucha certeza, ¿sí? Cuando nosotros enviamos un documento a la papelera de reciclaje es que ya no esté indexado, que este chulito verde sea una X roja, ¿vale? muchas gracias. Porque de otra forma sí tendríamos que rastrearlo y nos tendría que proporcionar el número de identificación para que lo podamos identificar y borrarlo definitivamente. Pero sí es muy importante este detalle, qué bueno que lo mencionan. Todo documento que se vaya a la papelera de reciclaje hay que tener plena certeza, como este por ejemplo, que está aquí en papelera, ya vimos. Este ya en papelera está depositado. Entonces yo tengo que verificar que efectivamente se libere del depósito. Y listo, Muchísimas ya no gracias. tengo problema, ¿vale? En Listo. papelera de reciclaje. Todos los documentos que estén depositados, que yo active ese chulito verde, van a quedar aquí en esta carpeta de biblioteca de referencias para llevar un control. Desde aquí los puedo liberar. Ese documento está depositado, ¿sí? Por error lo hice, por cualquier tipo de circunstancia y no lo quiero tener depositado, almacenado en el sistema. Otra vez, aquí está el chulito verde, lo pongo como X roja, ¿sí? Alison levantó la mano, adelante. Gracias, Sabino. Muy amable por estar aquí. Porque sí, yo, por ejemplo, soy una activa usuaria de Compilatio y me surge la misma inquietud que a la profe María Gloria, pero Sí. la solución que yo encontré frente al tema es que pues tampoco me servía cambiar el chulito por la X, no me servía. Entonces terminé haciendo un proceso largo que es quitar el documento de aquí, o sea, quitarle el chulito y dejarle la X
pero además borrarlo de la papelera y es de la única manera que me funciona, pero sí considero que es un proceso muy largo que le quita a uno mucho tiempo, sobre todo cuando uno requiere revisar continuamente el mismo documento porque lo está escribiendo, por ejemplo. Entonces, si hubiese alguna forma, pues de verdad te lo agradeceríamos mucho porque creo que no soy la única que está pasando por esto. Gracias. Gracias, Alice. Perfecto. Muy bien, vamos a darle espacio a Sergio. Sergio nos acompaña, es soporte técnico. Y ahorita le damos espacio también a Norman. Sí, ¿Qué no, tal, solo quería Sergio? hacer una Sí, pequeña adelante. aclaración, Sabino, y es que si el documento se subió al repositorio por algún motivo, no sé, si por ejemplo es un trabajo de grado y ha llegado a estar en repositorio, por más que nosotros lo demos de baja de la base de datos, pues si está en algún lugar público, bien sea el repositorio institucional o bien sea que lo subimos a nuestro ResearchGate o a otra página donde esté público, el documento tendrá que obligatoriamente lo vas a leer el informe. Si no tiene registro, pues ahí ya eso es otra cosa. Ya, eso también no lo había considerado, Norman, y es súper importante porque el sistema se vincula con repositorios. Además de repositorios institucionales que están disponibles en Internet de manera abierta, también con páginas como ResearchGate, donde el mismo investigador sube su producción, ¿no? Entonces, también considerar eso. Ahorita vamos a ver cómo identificar el origen de las fuentes y ver si efectivamente estaba guardado o si está, es otro el origen, ¿no? De ese porcentaje. Adelante, Sergio, por favor. Sí, ¿no te escuchamos? Perdón, ya. ¿Me oyen? Sí, Ok, ahora sí, ok. adelante. Listo, perfecto. Justamente a eso iba, ese era mi punto, lo que iba a comentar, que al momento de estar revisando el informe, cuando lo estén revisando, identificar con qué lo está comparando. Si ya lo cargamos aquí en la plataforma, lo eliminamos, ya verificamos que no estaba en la biblioteca de referencias, oye, pero me sigue apareciendo ese 100% o con una similitud muy alta. Bueno, pero identificar no porque no asumir que ya está haciendo contraste consigo mismo con lo que yo subí, sino identificar de dónde está haciendo el contraste, porque es el mismo documento, sí, pero no es el que yo cargué, sino está en otro lado, como bien dice Norman. Puede estar en el repositorio de la institución y no en la plataforma de compilación. Entonces está jalando el documento de allá y con el que está haciendo contraste. Entonces es más bien identificar en dónde, y es lo que mencionaba Sabino, que es vamos a identificar o cómo saber o cómo identificar de dónde está jalando esa información o documento para compararlo, para hacer contraste. Ahorita le echamos un vistazo para que tengamos vamos explicando esos puntos. Si quedan dudas todavía, pues ya las vamos disipando, ¿no? Les agradezco mucho también la participación. Eso va, pues, planteándola, o más dicho, mejor dicho, nos va indicando en qué rumbo llevamos la explicación. Y ahí Entonces, hay justamente un comentario que hacen en el chat, justamente si sí, también ya identifican, quitar la opción de la fuente, eso si ya tienen identificado que es el mismo documento. perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Qué bueno que nos acompañas. Bien, voy a irme otra vez a mi interfaz. Recordemos, aquí tenemos entonces en la parte izquierda estos tres espacios: la papelera, biblioteca de referencias, que es donde se alojan todos los documentos que nosotros decidimos depositar en el sistema, y este espacio de carpeta. Aquí están mis carpetas, ¿sí? Yo puedo generar en el número de carpetas para hacer mis proyectos de revisión. Eso nos permite llevar un control, un orden en nuestro trabajo, en nuestra interacción con la herramienta. Es muy similar a la lógica que utilizamos. Se muteó tu micrófono, Sabino. ¿Listo? ¿Se escucha ya? Sí. Sí, ya.
Muchas gracias. Sí, me pasó lo que Sergio estaba hablando y no me había dado cuenta, pero bueno, gracias. Les comentaba que tenemos aquí nuestras carpetas, papelera de reciclaje, como ya vimos, biblioteca de referencias, que es aquella donde se alojan los documentos que nosotros decidimos depositar en el sistema, y un espacio de carpetas. Nosotros podemos organizar nuestros proyectos de revisión por carpetas para llevar un control, un orden, ¿sí? Ya sea por asignatura, por tutoría, etcétera. Todas son editables. Yo aquí tengo varias. Aquí en la parte inferior aparece la opción de nueva carpeta. A ustedes, si no han activado su cuenta, aparece la carpeta por defecto. Todos se van a alojar en esa carpeta si no hemos definido un espacio para trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a definir nueva carpeta. Incorporamos información para identificarla, un título, una descripción. Podemos también configurar nuestra carpeta. ¿En qué momento se va a ejecutar el análisis? Yo puedo indicarle a mi carpeta que todos los documentos que se almacenen aquí, que se carguen en este espacio en particular, se analicen automáticamente. Tengo que activar esta herramienta si yo quiero que se analicen automáticamente, no si quiero definir un plazo. Este plazo, pues, al cumplirse, tanto de fecha como de hora, pues todos los documentos alojados se van a ejecutar. Es importante también mencionar que está en armonía con el horario del país donde estamos trabajando. Aquí en Ciudad de México son las 1:30 de la tarde. Ustedes están 1 hora adelante, entonces les va a aparecer su horario de acuerdo al local, ¿no? A la hora local. Murales de texto sospechoso. ¿A qué nos referimos? Esto es únicamente nos indica de qué color se va a iluminar el resultado del documento analizado, y nosotros lo podemos aquí ajustar. Por defecto aparece 10%, ¿sí? Y 25%. Esto significa que los documentos que se ubiquen debajo del 10% se van a iluminar en verde. Superando el 10% y hasta el 25% se iluminan de naranja. Y arriba de 25 se iluminan en rojo. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Pues lo puedo ajustar. ¿Sí? Digamos que yo considero que un 15 es suficiente para que el documento, el análisis, el porcentaje de texto sospechoso aparezca en verde, y el naranja un 30. Y ya el 30 ya me indica que hay algo que llame mi atención, ¿no? Para que se ilumine de rojo. Ahora, muy importante en esta carpeta, nos indica si el documento se va a almacenar por defecto en la biblioteca de referencias o no. Es decir, se va a depositar y no nos va a preguntar. Entonces, por defecto aparece desactivada, ¿sí? Esta función. Si yo la activo, esto significa que todos los documentos que se carguen en esta carpeta por defecto se van a almacenar en el sistema, se van a depositar, ¿sí? Yo le recomiendo que no, porque eso genera mucha inquietud. Entonces, verificar, cuando generemos una carpeta, verificar este detalle, que no se incorpore los documentos de esta carpeta dentro de biblioteca de referencias. ¿Alguna duda con la organización de nuestra plataforma a través de las carpetas? Veo que todo bien. Si no, yo hubiera levantado la mano, porque veo que nuestra audiencia está muy, muy atenta. Seguimos. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat. Ya me contestaron algunos docentes, pulgar arriba, muchas gracias. ¿Sí? Si no, no están de acuerdo con lo que digo, no estuvo claro, pueden poner también carita triste o carita enojada. Bien, entonces aquí nuestra carpeta. Ahora, ¿sí? Voy a trabajar en una carpeta. Si nos fijamos, ya tengo varias carpetas aquí, cada una. Las carpetas se pueden editar, no están grabadas en piedra. Aquí aparece la opción, ¿no?, de edición a un costado de la carpeta para poderlas ajustar, ¿no?, cada una. Porque la carpeta también tiene una opción de
incorporar una funcionalidad que permite la carga masiva de documentos, que no lo haga el docente, sino lo que hagan los usuarios, los estudiantes carguen directamente su documento. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a trabajar en una carpeta. Yo tengo aquí una, la carpeta demo. Ahora, ¿cómo cargo los documentos? Primero, añadir archivos. Aquí es la primera opción. Si yo pulso el botón añadir archivos, aparece aquí el espacio para que yo directamente cargue mi archivo desde el equipo. Eso se recomienda cuando quiero, o sea, tengo poca carga, pocos documentos que analizar, o uno nada más, lo puedo cargar directamente. Entonces, selecciono mi archivo desde mi equipo. A ver, este lo voy a cargar. Es un PDF. Se carga. Si nos fijamos, aquí aparece el chulito verde, porque yo al momento de configurar esta carpeta le dije que los documentos que cargue aquí se incluyan en biblioteca de referencias. Quizá lo hice por defecto, quizá quisiera yo pues corregir este detalle, pero el chulito verde me indica que está en biblioteca de referencias. Entonces yo no lo quiero cargar. Cambio el chulito por una X roja. Me aparece el botón analizar. Y esto porque al momento en que yo definí esta carpeta, no le indiqué, ¿sí?, que me ajustara un plazo de análisis, ni que se analizara automáticamente cuando lo cargo, ni que en cierta fecha, a cierto horario, se ejecutara el análisis. Entonces me aparece el botón analizar. Entonces ya con esto se ejecuta el análisis. Voy a quitar esto porque no quiero contaminar mi carpeta. Utilizo para trabajar. Ahí está. Entonces puedo cargar el documento. Hay otra forma de cargar. Bueno, muy importante. Reconoce documentos que se ubican por debajo de los 100 megas. Que también se ubiquen en este umbral entre las 100 palabras y las 300,000. Documentos que estén por debajo de las 100 palabras no van a ser analizados. Tiene que superar las 100 palabras. Y una diversidad muy amplia de formatos. Los más comunes son PDF y Word. Pero hay, por ejemplo, usuarios que utilizan estos archivos generados por herramientas genéricas, OpenOffice, por ejemplo. Acá hay otros formatos, Excel, PowerPoint, por ejemplo, XML, HTML, etcétera. Bueno, reconoce una diversidad. Si el formato de mi archivo se ubica entre toda la relación que aquí tengo de archivos compatibles, lo va a analizar. Y muy importante, el documento tiene que tener reconocimiento de caracteres. No analiza documentos de imágenes, ¿no? Porque muchas veces yo tengo un documento escaneado, le tomé la foto al documento o una captura de pantalla y no es el texto sino la imagen del texto. Esos no los va a analizar, va a analizar el texto. Espero haberme explicado. Hay otra forma de cargar contenido para analizarlo, otra vez mediante URL. Aquí aparece la opción, pongo la URL y el documento va a ser analizado. Y aquí, por ejemplo, tengo la opción de copiar y pegar, esta última opción. Yo no quiero cargar el documento completo, solamente quiero analizar un contenido, una parte del documento, lo tengo a la mano. Bueno, puedo copiar su contenido, cargarlo en este formulario y hacer el análisis sin necesidad de cargar el documento. Y también cumple con la siguiente condición. Tiene que tener más de 100 palabras hasta 300,000. Esto puede ser útil, por ejemplo, supongamos que tengo un documento que no sea compatible con los formatos que reconoce Compilatio o que no está accesible mediante una URL. No lo sé, hay distintos escenarios. Pues yo copio su contenido, lo pego aquí y lo analizo. Bien. Ahora, esas son las 3 formas en las que el usuario puede cargar directamente su documento. ¿Cómo puedo hacer carga masiva o interactuar con un grupo de alumnos, etcétera? Es mucho más sencillo. Aquí estoy en mi carpeta, esta carpeta demo. Yo quiero que un grupo de estudiantes en este proyecto de revisión en particular cargue su documento de manera independiente. Yo nada más me voy a dedicar a revisar.
entonces existe esta opción de recogida e intercambio. La habilito. Sí, al principio me va a aparecer así, ¿no? Sin detalles. Y aquí me aparece la opción de autorizar a los estudiantes. La activo y me aparecen las opciones. Perdón. La más sencilla, la más práctica es un formulario. Aquí ya aparece por defecto el formulario. Lo puedo compartir mediante una URL. De esta forma, el estudiante va a acceder a esta URL y va a cargar directamente su documento. Va a quedar registrado la carga, quién lo cargó, de qué correo, etcétera, ¿no? Y hasta va a recibir un acuse el usuario que lo cargue. Entonces ustedes llevan un control. No es necesario habilitar un espacio en particular para que el estudiante ingrese con usuario y contraseña, se valide, cargue, etcétera. Un proceso más complejo, no. Aquí comparto solo un formulario. Hay otra opción que aparece, pero en realidad casi no se usa, pero la explico muy rápido, que se puede enviar por correo electrónico a esta dirección. En el asunto se incorpora este código, en el asunto de ese correo, y se carga el documento como adjunto. Otra configuración adicional es que aparezca una fecha, un plazo. Yo puedo definir un plazo de entrega, permitir que se cargue o no cumplido ese plazo de entrega, un documento a través del formulario. Y por último, estas dos que son las más importantes, si se puede mostrar el resultado o se muestre el umbral de texto sospechoso. ¿Qué significa esto? Si yo los habilito, al momento de entrar al formulario, me va a aparecer información adicional, principalmente los umbrales que yo definí, con la semaforización, con los colores que indican cuál es el grado de similitud, o mejor dicho, de texto sospechoso, y los colores que corresponden a cada uno de los umbrales, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Eso es importante, cómo podemos trabajar con carga masiva, con grupos de usuarios, para que no carguemos nosotros el contenido, sino a través del formulario lo cargue nuestro alumno, nuestros alumnos. Parece que O sea, todo bien, ¿no? esta opción ¿Sí? la pueden usar tanto los de pregrado como la de posgrado en el Politécnico. Sí, porque esto lo decide el docente. Ok. ¿No? Desde su carpeta puede utilizar recogida e intercambio, ¿no? Y comparte su formulario con sus estudiantes. A no ser que por política institucional, pues indique explícitamente que hay otro procedimiento, pero así técnicamente como funciona la herramienta, ustedes lo pueden hacer con plena autonomía. Gracias. Sobre todo pensando en que trabajo con muchos usuarios, tengo, no sé, 15 estudiantes que van a cargar su trabajo. Bueno, yo no quiero recibir por correo esos 15 documentos, descargarlos en mi equipo y subirlos uno por uno. O sea, pues puede ser un poco, ocupar tiempo, pues, ¿no? Entonces, me quito de problemas, mando la URL para acceder al formulario a mis estudiantes cargan su documento y nos quitamos de problemas. Yo lo recibo en mi carpeta. Cada carpeta tiene su formulario, ¿sí? Bien, aquí José Manuel, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, gracias. Así como se hace la recolección de los documentos por medio del formulario, ¿es posible devolver los resultados del estudio para los estudiantes de alguna manera o hay que hacerlo uno por uno hacia los estudiantes? Sí, aquí se va a mostrar en el formulario, se va a mostrar si activamos la opción muestra los resultados del análisis, se va a activar, ¿sí? O se va a visualizar únicamente el porcentaje. Ya el resultado del análisis tendría que hacer enviar el informe completo para que el estudiante lo pueda verificar. Sí, hasta el momento solo se muestra el análisis. Los resultados, o sea, el resultado del análisis. ¿Sí? Ok, gracias. Adelante, Álvaro Andrés levantó la mano. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí me parece importante, como estamos hablando de esto como una guía para los estudiantes, para que puedan mejorar cada vez más,
sí sería mucho más práctico como una opción de mejora para Compilatio que hubiera un botoncito en donde yo pudiera enviarle inmediatamente el informe, porque realmente mandar un informe uno a uno, pues es un reproceso bastante grande para nosotros como docentes, más si tenemos 25 trabajos en cada curso y tenemos 3 cursos, ya estamos hablando de que tenemos que descargar. ¿Qué? 50, 75 trabajos, porque lo hacemos en grupos, son 75 informes que tengo que descargar, son 75 informes que tengo que enviar por correo. Entonces siempre sería mejor un botoncito. Yo no sé si de ti dependa también brindar esas opciones de mejora para la herramienta. Sí, digamos que hay una comunicación y retroalimentación constante con el equipo de Compilatio, ¿sí? Sobre todo para pues, mejoras constantes, ¿no? Entonces, sí es como parte de la labor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la opción de compartir resultados, pero sí sigue habiendo como esa cuestión de que en cada uno yo voy poniendo, por ejemplo, el ID del documento, ¿no? Entonces, de repente puede resultar un poco, o mejor dicho, sí es propenso a mejoras, ¿no? A retroalimentación. Mónica, adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. No, pues de la mano de pronto en lo que estaba comentando el profesor Álvaro, de pronto la dinámica que manejamos en nuestro programa es abrirle la carpeta al estudiante para que él lo cargue, pero de pronto podría agilizar un poco si se generara un botón, no que el profesor le reenvía, pero sí, tal vez que de pronto el estudiante que está cargando la carpeta que le suministra el profesor pueda descargar el informe en esa misma acción que está haciendo la carga de carpeta. Pues no sé, puede ser también otra alternativa. Exacto, ¿no? Tener como esa apertura, y pues vamos revisándolo. Dígame. No sé si había otra inquietud por ahí. Escuché un... Sí, constantemente se van incorporando mejoras, ¿no? Ahorita vamos a echarle un vistazo. Mientras tanto, me gustaría verificar, por ejemplo, el análisis, ¿sí? Ahorita que yo cargué el documento por formulario, por ejemplo, me aparece, me llega un acuse a mi correo electrónico. Yo como usuario que cargué el documento para que mi profe lo revisara y lo hice a través del formulario, me aparece esta confirmación. Entonces yo ya tengo los elementos para poder demostrar que efectivamente el documento fue remitido a través del formulario. Yo como autor del documento. Es en cuanto a el trabajo con con Compilatio, ¿no? Con la carga. Bueno, conforme se vayan presentando preguntas, las vamos resolviendo esas inquietudes. Entonces, el formulario. Vamos a echarle un vistazo al análisis. Cuando yo cargo el documento, así como estamos verificando, aparece un registro, nos dice quién lo cargó, cuáles son sus dimensiones, la fecha que se realizó la carga. Aquí aparece información adicional, por ejemplo, en este icono que aparece en el registro podemos ver metadatos que asignó el sistema, un número de identificación, como lo podemos observar. Podemos añadir información adicional como los autores, observaciones, y también verificar que el documento se guarde o no se guarde en biblioteca de referencias, o sea, que quede depositado o no en el sistema. Ahí está. Entonces, yo recibí aquí, por ejemplo, el documento que cargué por medio del formulario, ya apareció en Compilatio, bueno, ya se analizó. Es un documento que descargué de Dialnet, entonces está en internet.
por eso me sale 100%. Puedo descargar el documento original o aquí aparece este chulito, ¿no? Digo, perdón, el icono donde podemos cambiar la X roja por el chulito, en caso de que yo lo quiera guardar. Las barras que vemos en el resultado me indican las dimensiones del documento y también el porcentaje de texto sospechoso que identificó el sistema, porque recordemos, este porcentaje ya no solo identifica similitud textual, sino también texto sospechoso, o sea, texto generado por inteligencia artificial. Vamos a echarle un vistazo a nuestro análisis. Ya me sacó. Mi análisis, vamos a entrar a echarle un vistazo aquí. Mi análisis me aparece en 3 pestañas. La primera es a nivel resumen. En resumen vamos a ver los niveles de análisis que identifica Compilatio, que son 3. Similitud textual es el primero, me indica cuántas fuentes identificó y qué porcentaje representa la similitud textual en todo el contenido. Detección de texto generado por inteligencia artificial, el porcentaje, e idiomas no reconocidos. Ahorita entramos con detalles con este nivel de análisis. Por lo regular son caracteres ocultos. Vamos a ver cómo lo identifica. En conjunto, estos niveles de análisis nos van a dar el porcentaje de texto sospechoso. Las barras nos indican también dónde se ubican los hallazgos. La barra representa las dimensiones del documento y las zonas iluminadas donde hay texto sospechoso. Y el desglose de esos textos los podemos ver aquí. ¿Sí? Los 3 niveles de análisis. También nos indica qué porcentaje del contenido está entre comillas, pero no lo suma. No, el contenido entre comillas no aparece en el porcentaje de texto sospechoso. Ahí está. Quisiera ver detalles. Si nos fijamos, hay hipervínculos para ver detalles del análisis. En similitudes textuales pues ya estamos más acostumbrados, ahorita echamos un vistazo, pero me gustaría echarle un vistazo aquí a idiomas no reconocidos. Aquí me indica que en la parte central del documento hay un hallazgo, se ilumina en rosa, podemos acceder directamente a los pasajes. Este combo nos permite navegar entre los distintos niveles de análisis. Aquí, por ejemplo, selecciono idiomas no reconocidos, ¿sí? Y veo el hallazgo. Del lado izquierdo está el contenido completo analizado, del lado derecho las fuentes de contraste. Entonces puedo identificar aquí, por ejemplo, que este documento, en cada espacio, si nos fijamos, aparece un asterisco. Si lo alcanzamos a notar. En el documento original, estos asteriscos están iluminados de blanco, no se pueden ver. ¿Sí? Aquí se intentó engañar al sistema antiplagio, porque si se le da el tratamiento al documento con este tipo de intervenciones, el sistema antiplagio no puede trabajar, no puede contrastar el contenido. Pero en caso de que existan este tipo de detalles, el sistema antiplagio nos señala que existen, ¿no? Con este icono de señal de alerta en color rosa y se ve reflejado en el informe, ¿sí? También en caso de que haya caracteres de distintas fuentes tipográficas o de otros alfabetos. Cristian, adelante, por favor. Hola, Adelante, sí, te escuchamos. una pregunta. ¿Él me puede detectar el plagio para planos, para imágenes convertidas en PDF? No, hasta el momento no identifica imagen. Hasta el momento. Yo tengo 2 archivos PDF que los imprimieron como los imprimen porque son planos. ¿Él no me detecta ese tipo de similitudes? No, identifica el texto hasta el momento. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí, no se me hace incluso descabellado que en el corto plazo o el mediano se puede identificar imágenes ya con el avance de la tecnología, pero hasta el momento no.
Porque, por ejemplo, en algún momento el sistema no identificaba traducciones. Actualmente sí lo hace, ahorita vamos a echarle un vistazo. Se van liberando mejoras a lo largo del desarrollo, ¿no? En la ruta de desarrollo del producto se incorporan mejoras que son producto de la retroalimentación. La traducción era algo que nos pedían, ya se puede hacer. Las imágenes nos lo han pedido durante mucho tiempo, también pues no se me haría raro que próximamente se pueda ver, pero no nos han notificado nada, pero vamos a Hay otra tenerlo mano presente. levantada. Adelante. Marta levantó la mano. A mí me ha parecido mucho en Rosa cuando es otro idioma, pero por ejemplo me aparece como el nombre de un autor en Rosa. Y no sé, la vez pasada me apareció 15% así, pero no lo identifico como es. Entonces lo que estoy viendo es que, por ejemplo, un tipo de letra y ahí cambia o no sé, porque no le veía ni asterisco, ni le veía otro tipo de pronto de posibilidad como esta, que es muy clara, que son los asteriscos en intermedios. Solamente veía como el nombre de autores diferentes, pero no le veía más. Sí, eso también ocurre cuando se combinan fuentes tipográficas o cuando se incorporan caracteres de distintos alfabetos. Supongamos, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sale? Se alcanza a ver, ¿verdad? Tengo un Word. Entonces, aquí sí hay un claro ejemplo, o aquí hay carácter oculto, ¿no? Ahí está, ya se muestra. Este no se ve porque está en blanco. Pero de repente, por ejemplo, yo puedo combinar tipografías. Esta es Calibri, pero yo quiero, utilizo Abadi, ¿no? Entonces, quizás sea un matiz, no se identifica a primera vista, etcétera, pero si sucede esto, el sistema antiplagio no puede identificar o contrastar este contenido que combina fuentes tipográficas. Ahora bien, también existe la posibilidad de que se combinen caracteres de otros alfabetos. Supongamos, aquí tengo una tipografía que se llama símbolo, ¿no? Aquí está, símbolo. Aquí, por ejemplo, la R en este alfabeto, en esta tipografía, se parece a la P. Entonces, si yo le pongo R, me aparece aquí en realidad este carácter, que es muy similar a la P, y pasa desapercibido por el ojo humano, pero no para el sistema, porque el sistema no puede trabajar con él. Entonces también me va a aparecer ese tipo de intervenciones. Lo que tenemos que interpretar, sin entrar más en detalle, es que si aparece este icono y aparece iluminado en rosa el hallazgo, es porque hubo una intervención y ese párrafo en particular, por alguna de las razones que les acabo de mencionar, no se pudo contrastar con las fuentes a las cuales se vincula el sistema. ¿Sí? Entonces es algo que nos serviría también de pretexto para preguntar el origen o el motivo, la razón por la cual se combinaron caracteres o se ocultaron o se utilizaron distintas fuentes tipográficas, ¿vale? Espero haber entendido y contestado la pregunta. Bien. La barra de la parte superior nos permite navegar entre los hallazgos. ¿Sí? Recordemos que las dimensiones indican pues la amplitud del documento y las zonas iluminadas donde están los hallazgos. Está hipervinculado, yo puedo acceder directamente a cada una pulsando el hallazgo. Desde la barra o navegar entre las distintas niveles de análisis, por ejemplo, similitud textual. La similitud textual viene numerada y cada fuente se identifica con un color. Yo puedo ver los detalles de la fuente. Por ejemplo, aquí me dice que esta fuente corresponde a este sitio, aparece el vínculo para acceder al documento original que identificó Compilatio, y puedo desactivar este hallazgo en caso de que no haya, pues, digamos, sospechas de que es el mal uso de un contenido, no está citado, se copió y pegó, etc.
Y aquí en la parte extrema derecha tengo la opción de comparar fuente. O sea, yo puedo pulsar esta opción y ver el comparativo de fuente. Del lado izquierdo está el documento que yo analicé, del lado derecho está la fuente que identificó Compilatio. Va a aparecer. Entonces tengo aquí un comparativo lado a lado, un comparativo espejo, con la fuente en particular. Esta es una forma de identificar, pero si nos fijamos, este hallazgo está desactivado, porque yo interpreté primero, aquí aparece este icono de las comillas, y ese subrayado en color café, nos indica que este contenido que está señalado está entre comillas, ¿sí? Es muy probable que sea una cita textual. Yo al momento lo desactivé previamente porque yo al verificar el origen de esta fuente y ver que está citado, yo decidí desactivarlo. Aquí puedo ver los detalles, puedo irme a la fuente original. Entonces yo con base en estos elementos, yo como revisor tomo la decisión de desactivar el hallazgo para que no sumen el porcentaje, interpretando que es una cita textual, ¿vale? Entonces se desactivan los hallazgos que no necesariamente representan un uso deshonesto de las fuentes. Creo que aquí todo va bien, ¿sí? Pulgar arriba si todo va bien, si no, pulgar abajo, levantamos la mano. Bien, puedo navegar entre los distintos niveles de análisis, también texto entre comillas. Recordemos que hay un texto entrecomillado por ahí. Ya recordamos, aquí vimos idiomas no reconocidos y texto generalmente, texto potencialmente generado por IA. Alex, adelante. Disculpe, hubo una vez que coloqué un documento y cuando lo descargué para saber dónde estaban los porcentajes, solo me aparecía como las primeras 3 páginas y no todo el documento con las referencias que pues daban un porcentaje de similitud. Tendría que verificar el caso en específico porque es muy particular. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Les voy a dejar mi correo por si hay algunos detalles al respecto. Porque ya son casos así como muy concretos. Lo que estamos viendo es como las funcionalidades, características del sistema. Entonces, les dejo mi correo. Ahora bien, de repente yo estoy analizando el documento, lo estoy leyendo y sospecho, después de un análisis inicial, sospecho que o se reformuló un contenido de pues, algún documento en español, se hizo una paráfrasis, es decir, se tomó el texto y se cambiaron algunas palabras por sinónimos, se reordenaron algunas oraciones. Bueno, esa es una sospecha de una reformulación profunda. Igual que la similitud textual que localiza el sistema, que únicamente pues, se limita a identificar la similitud textual con las fuentes a las cuales se vincula, pero que no es plagio, o sea, si está citado no representa un uso deshonesto de la información, únicamente desactivamos el hallazgo. La reformulación profunda de nuestras fuentes tampoco es plagio, incluso pues es necesaria cuando estamos trabajando con los contenidos. Lo que sí puede representar una actividad, una actitud deshonesta, es no citar esa reformulación, ¿sí? O sea, yo tomo un párrafo, le sustituyo algunas palabras por sinónimos, cambio el orden de las oraciones, pero eso lo hago con la intención de que no sea identificado por un sistema antiplagio al hacer un análisis inicial para identificar similitud textual. Ahí sí podríamos hablar de que es un acto deshonesto. Si yo tengo esa sospecha, ¿sí?, lo puedo comprobar con Compilatio. Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí el último hallazgo, ¿sí?, aquí aparece la bandera de España. Yo en un momento tuve sospechas de que se tomó un contenido, se reformuló y se incorporó en la escritura sin citarlo. O sea, se hizo una reformulación, una falsa paráfrasis también le podemos decir, porque para que sea paráfrasis debe de estar citado. Entonces, yo lo que aquí hice fue cargar el documento original. Yo lo tenía a la mano como docente, lo cargué
para comprobar mi sospecha de reformulación profunda. Ahorita vamos a ver cómo se carga. Aquí les estoy mostrando cómo aparece en el informe. Entonces, eso es muy importante, pero hay otro ingrediente adicional. Si nos fijamos aquí, aparece este párrafo donde nos indica que este contenido en particular fue generado por IA. ¿Sí? Hay sospechas de que esto fue generado por inteligencia artificial. Del lado izquierdo aparece este icono y el color para identificar las sospechas de inteligencia artificial es azul. Pero ojo, ¿sí? Todo este párrafo se identificó o es sospechoso de ser generado por inteligencia artificial. Pero adicionalmente, este párrafo que está al final también se identificó que fue generado por inteligencia artificial, pero corresponde también a una sospecha de reformulación profunda. ¿Qué sucede? Ya se está practicando mucho el hecho de que, hagan de cuenta, yo voy a, no sé, a Redalic, descargo un documento en español, le digo a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? ChatGPT, no sé, Gemini, el que yo use, este documento que estoy cargando, necesito que me hagas una paráfrasis que quede ajustada a 200 palabras, ¿sí? Entonces, ese producto yo lo tomo, lo pego en mi trabajo y no lo cito, ¿sí? O sea, se hizo una paráfrasis con la inteligencia artificial. ¿Es válido utilizar la inteligencia artificial para parafrasear? Bueno, eso ya depende de las políticas de uso que tengamos en nuestra institución. Sí, no lo sé, ¿sí? Pero sí, el hecho de que sea la intención de engañar a alguien o de hacerlo pasar por propio es lo cuestionable. Entonces, aquí la cuestión es que si se utiliza así, ¿no? La paráfrasis tiene que ser citar, pero aquí nosotros podemos comprobar esa sospecha, ¿vale? Ahorita vemos el detalle de cómo cargarlo. Lo mismo podemos hacer con traducciones. Si nos fijamos, aquí hay este párrafo, nos está indicando que se cargó, ¿no? El documento para comprobar esa sospecha, pero está en otro idioma, por eso aparece aquí la bandera de Reino Unido, que hace referencia al idioma. Para reformulación profunda aparece la bandera de España. Para traducción aparece, en este caso, como corresponde esta traducción al inglés, es la bandera del Reino Unido. Compilatio va a identificar este tipo de intervenciones o las posibles traducciones, ya sea del inglés, francés, alemán, portugués, italiano y español, ¿no? Entonces es multilingüe. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí viene, podemos ver aquí en fuentes de similitudes y también aprovecho para explicarles el origen de las fuentes. Como decía Sergio, hay que identificar cuál es el origen, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece mi listado de fuentes. Cuando la fuente tiene un mundo, como es este el caso, aquí aparece un globo terráqueo, un mundito. Este mundo representa que el documento está localizado en internet, ya sea una revista, puede ser también una página web, un repositorio, ¿sí? Pero aparece el mundo. Ahora bien, miren, aquí hay otro detalle. Esta fuente tiene un eslabón. Estas dos fuentes tienen un eslabón. Bueno, sí le decimos aquí en México eslabones. No sé cómo sería en Colombia, pero hace referencia a como las partes de una cadena, ¿no? Si tiene este eslabón, significa que la fuente es de internet o de algún otro origen, pero, ojo, esa fuente y ese hallazgo están referidos en la bibliografía del trabajo que analicé, forman parte de sus fuentes y está citada, y ese hallazgo, bueno, corresponde a esta fuente, pero esta fuente figura en la bibliografía y esa URL de la fuente se incorporó en la bibliografía. ¿Sí me explico? Eso significa que es posible que este documento que está referido y que identificó Compilatio sea, este hallazgo sean citas textuales, cuando tiene este eslabón. Si se da ese caso, yo puedo filtrarlas, ¿sí? De mi informe. Aquí aparece 31%, pero de ese informe, por ejemplo, originalmente había 6% de hallazgos que no están entre comillas, que obedecen a fuentes que están referidas en el trabajo, y también, si en caso de que exista texto entrecomillado que también no sea recuperado de fuentes que están referidas, también se puede filtrar. Esto es para
de manera más práctica, muy rápida, se puedan filtrar y eliminar con estas funciones los porcentajes, ¿no? Retirar los porcentajes que correspondan a citas textuales. ¿Sí me expliqué? ¿Todo bien? Espero que sí. Parece que sí. Muy bien. Entonces, mis respectivos filtros. Ahora bien, la fuente que dice que tiene aquí un templo, significa que alguien que usa Compilatio en otra universidad, en otra institución, analizó el documento y lo almacenó en biblioteca de referencias. ¿Vale? Entonces yo puedo ver el origen de las fuentes. Ahora bien, aquí no aparece, pero ahorita busco uno que sí tenga en este listado otro origen de fuente. Es un muñeco. Si aparece un muñeco, significa que yo lo cargué y lo cargué en la biblioteca de referencias. Y si aparecen 3 muñecos, un conjunto de 3 muñecos, significa que alguien de la organización, alguien de mi universidad, lo depositó en biblioteca de referencias. ¿Sí queda claro? Importante ver el origen de las fuentes. Y de ahí pueden resolverse muchas dudas con respecto a los porcentajes que pueden surgir, si está en biblioteca de referencias o no, de qué biblioteca de referencias, si es la mía, si es la de mis colegas o si es la de otra institución. Bien, ¿cómo compruebo mis sospechas de que haya una traducción o una reformulación profunda? Para esto yo tengo que haber revisado el informe, el análisis inicial, y después identificado si existe una sospecha, o yo tener la sospecha después de la revisión de que se tradujo un contenido o se reformuló. La traducción pues, es de otro idioma o la reformulación es en español. Y tener a la mano ese documento y cargarlo en el sistema para comprobar mi sospecha. Para ello, en esta opción de añadir fuentes del usuario, yo puedo añadir hasta 3 fuentes adicionales. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, le digo añadir fuente. El documento que yo quiero utilizar para hacer esta comprobación de mi sospecha ya tiene que estar cargado en biblioteca de referencias, depositado en el sistema, no tiene que estar disponible en un sitio web para poner aquí la URL, por ejemplo. Hay documentos que en Redalic están disponibles en HTML, yo puedo cargar la URL y hacer, añadir esa fuente para que se haga otra vez el análisis e identificar si está comprobar mis sospechas de traducción o reformulación, o cargar el documento en el sistema, guardarlo en biblioteca de referencias y incorporarlo desde aquí. Entonces desde aquí yo puedo hablar de mi biblioteca de referencias, cuáles son los documentos que voy a utilizar para comprobar mi sospecha, ya sea de traducción o reformulación profunda. Y me va a salir un resultado como el que estamos viendo en esta opción, de que hay traducciones en caso de que sí se compruebe la sospecha o reformulaciones profundas. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Espero que sí. Ahora bien, de repente hay dudas si quisiéramos tener también más elementos para seguir nuestro proceso de formación. Vamos a tener otras sesiones de capacitación, como bien anunció Norman, pero de todas formas, si nosotros queremos tener información adicional, una fuente de inspiración también para, de forma creativa, cómo incorporar el sistema en nuestras actividades, aquí cuando estamos sobre nuestra plataforma hay una caja de herramientas. ¿Sí la vemos? La caja de herramientas tiene 5 secciones. Ahorita despierta mucho interés el uso de inteligencia artificial. Ahí podemos ver como algunos ejemplos, algunos casos también de cómo se está incorporando este tipo de tecnología, porque pues ya como una herramienta más, pues tenemos que meditar de cómo la vamos a utilizar. Publicaciones de información relacionada sobre el plagio, como citar ejemplos, buenas prácticas, resolver dudas, por ejemplo, traducir y parafrasear es plagio, sí, no, ¿por qué? Tutoriales e información para formarnos más, información también para sensibilizar a nuestros alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, formación para el software. Aquí voy a encontrar tutoriales, manuales, videos.
Estos tutoriales, por ejemplo, que están aquí, están muy cortos, son como de 2 minutos cada uno, y pues en breve podemos ver muchos de los aspectos que aquí pues, invertimos casi 2 horas y media, nada más que, o poco más de 2 horas. Entonces aquí ustedes pueden repasar de manera muy puntual los aspectos vistos aquí. Pero también podemos acceder a otra información, o sea, uso de inteligencia artificial. Aquí hay algunos estudios para que tengamos una idea de cómo se utiliza. Información adicional sobre el plagio, con casos, artículos de prensa, artículos mismos del blog de Compilatio. Información para concientizar a los estudiantes, porque Compilatio más que represivo es educativo. O sea, por ejemplo, aquí información bien interesante, o sea, parafrasear es plagiar, traducir es plagiar, sí, no, ¿por qué? Utilizar ChatGPT y normas sobre el plagio. Sobre todo tener una guía, por ejemplo, de saber exactamente cuáles son los alcances. Si la institución está trabajando en ello, nosotros podemos también involucrarnos en la discusión, o al menos en nuestra práctica, en nuestro salón de clases con nuestros estudiantes, pues que las reglas queden claras, ¿no? Entonces les recomiendo que le echen un vistazo, información muy, muy útil. Y el último, cuando ya nosotros terminamos de ajustar nuestro informe, desactivamos los hallazgos, etcétera, podemos descargar nuestro informe, por ejemplo, el certificado o el informe. Aquí están las dos opciones. ¿Qué diferencia hay? Vamos a checar. Aquí tengo ya descargados unos. Por ejemplo, el certificado me va a descargar este documento que ya me sirve para comprobar que sí analicé el documento por un sistema antiplagio, el porcentaje de texto sospechoso, su desglose, los datos de la persona que lo envió, la lista de fuentes con los detalles relacionados de cada una de las fuentes. Hasta aquí llega el certificado. Pero aquí, por ejemplo, en el reporte detallado, puedo ver, además de mi certificado, el contenido completo analizado. Van a aparecer desactivadas en color gris aquellos hallazgos que yo como docente, como revisor, consideré que no era necesario conservar. Señalado también los párrafos donde el sistema identificó sospecha que hay inteligencia artificial, e iluminados aquellos párrafos donde hay que hacer algún ajuste, una citación, etcétera, ¿no? Entonces esto es las formas en que se presenta el informe. Y no sé si tengan alguna inquietud, podemos dedicar el resto de la sesión a resolver sus dudas o repasar algún aspecto que ustedes consideren necesario aclarar. No, quizás los datos o correos para cuando tengamos un error en la plataforma como el que le Sí, indiqué, que en un caso, pues sí, la verdad me pasó muy poco, pero en 2 documentos, la verdad solo podía ver 3 páginas del contenido total. sí, para tenerlo, digamos, presente, ¿no? A ver, les voy a pasar por el chat mi dirección de correo. Asegura @difusión.com.mx. Sí, mira, nos agradecen aquí por la capacitación. Muchas gracias, Alex. Esperemos que nos inviten de De nueva verdad, cuenta excelente. para Muchísimas trabajar. gracias. No, a ustedes por tenerme paciencia, ¿no? Sé que no es fácil soportarme, pero bueno, espero que haya sido de provecho. Les dejo mi correo para que Sabino, puedan... muchísimas gracias. Muchas gracias, Norman, por la invitación y bueno, muy contentos de nuestros amigos del Politécnico Gran Colombiano, que tuvimos una asistencia muy nutrida, ¿no? Al parecer fue de mucho provecho la capacitación. Consulten la biblioteca de referencias, les dejé mi correo por si tienen alguna duda, para que podamos solventarla por ese medio. Y pues yo agradecido infinitamente con sus atenciones y con el espacio que me brindaron.
Gracias, Sabino. Bueno, pues muchas gracias a todos. No olviden diligenciar el formato de asistencia y pues esperamos si quieren acompañarnos en la próxima sesión. Estén muy atentos. Ya lo que es formación docente los estará convidando para que nos volvamos a hablar de compilatio. Recuerden que la herramienta es una herramienta de uso, digamos que necesitamos tener un uso prudencial de ella y que debemos tratar de utilizarla lo más eficientemente posible porque cada uso que tengamos hace consumo de los documentos que tenemos contratados como institución. Cualquier duda, aclaración, ya saben por dónde me consiguen y por dónde consiguen en el CREA. A través de biblioteca también hay mucho apoyo. Entonces, pues bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima.